¿Qué onda, amigos? Banda cinéfila y comiquera. A ver. 25 años, sí, 25 añazos de la primera entrega de esta franquicia. Pero amigo, la cosa no termina ahí. 14 años esperando esta nueva entrega de la saga de la franquicia. Es decir, por fin, en este 2025 nos llega la película Destino Final, Lazos de Sangre. Y obviamente la pregunta del millón sería, ¿viene siendo esta sexta entrega una nueva premonición de gloria cinematográfica? ¿O más bien simplemente va a ser el último clavo en el ataúd de estas secuelas que han estado bastante chafonas? Pues amigo, agárrense a sus asientos porque esta vez se va a poner mortalmente interesante con lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta nueva entrega Destino Final, Lazos de Sangre. Y obviamente sin spoilers, no te preocupes, están listos para ver si la franquicia aún tiene pulso o si ya está más tiesa que yo cuando veo a Mia Khalifa. Dicho esto, pasemos a lo bueno. A ver, no todo tiene que ser un plan macabro de la muerte para sacarnos el dinero, ¿verdad? Hay destellos de esperanza, digámoslo así, como una especie de luciérnagas en un cementerio. Dado que, amigo, en esta película regresa el actor Tony Todd, que está de vuelta interpretando a William Bulworth. Y esto, amigos, para mí me parece que es música para mis oídos necrófilos, más bien cinéfilos. Bulworth es la sal y la pimienta de esta saga. Es el tipo que parece tener el manual de instrucciones de la muerte y te lo suelta con esa voz que congela tu médula. Pero además de esto, me parece que es un pequeño homenaje a este actor tan mítico en este tipo de películas, dado que falleció precisamente el 6 de noviembre del 2024, así que esta vendría siendo su última aparición en esta saga. Por lo que, amigo, su presencia realmente no es negociable para ningún verdadero fan de esta franquicia. Esta película le brinda un pequeño homenaje y reconocimiento a este gran actor. Descanse en paz. Y además, amigo, tenemos la sangre nueva detrás de cámaras con bastante potencial, diría yo. Tenemos al director Zach Lipovsky y al otro director Adam B. Stein, que seguramente no te suena mucho, pero dirigieron Freaks o Fenómenos, una joyita indie del cine de ciencia ficción que, amigo, demostró que saben crear tensión y desarrollar a personajes con pocos recursos. Otra cosa buena de la película me parece que son los guionistas, que tienen un buen nivel, dado que el guión tenemos a Guy Busey, co-guionista de las nuevas películas de Scream, que realmente, siendo sincero, hay que admitirlo, supo revivir a esta franquicia de Scream también. Y además de esto tenemos la idea original que viene de John Watts, que también colabora como una especie de productor ejecutivo, sí, el famoso director de la primera trilogía del UCM del Hombre Araña, que sin duda ayudó y apoyó con ese toque de experiencia en esta nueva entrega. Y también otra cosa positiva que le vi vendría siendo el concepto de Bloodlines, es decir, lazos de sangre, que nos sugiere realmente una conexión familiar, una herencia macabra. Será una especie de maldición hereditaria, dado que algunos de los protagonistas son descendientes de víctimas anteriores, y esto podría darle una capa de profundidad y de frescura a esta saga que francamente sí le urgía un poquito. Dado que, amigos, si exploran bien este concepto, podrían expandir mucho más a esta franquicia. Pero no todo es color de rosa, o más bien rojo sangre brillante, porque cuando una franquicia lleva 6 entregas, sí, amigo, escuchaste bien, 6 entregas, obviamente es muy fácil que tropiece. Y en este caso lo más probable es que sea con las mismas piedras. Pero antes, amigo, de pasar a lo malo, no te olvides de suscribirte y dale like, que eso nos ayuda mucho. Gracias por el apoyo, continuamos. Y en lo malo tenemos que la sombra de la repetición es, digámoslo así, seamos brutalmente honestos, la fórmula de Destino Final es más predecible que el guión de una película navideña de Hallmark. Es decir, premonición, salvada, la muerte los caza uno por uno y en orden y ¡zas! Pues sí, amigo, es la estructura narrativa de todas estas películas, no vamos a mentir.
Aunque te puedo decir que en esta sí hay algunos giros que me sorprendieron, sobre todo en la parte del medio, porque la primera parte es básicamente igualita que todas las demás películas, pero me parece que sí, al menos lo intentaron de innovar y de cambiarte un poquito ese estilo ya tan predecible. Otra cosa negativa que le vi a la película vendría siendo la actriz principal, es decir, Kathleen Santa Juana, que francamente no me parece tan buena actriz. Ahora sí que mil perdones, además de que tampoco es nada simpática o agradable, ni siquiera se me hace guapa. Al grado que cualquiera de las otras dos chicas guapas que aparecen en la película las hubiera preferido como la protagonista. Por ejemplo, la actriz que aparece en la primera parte de la película, Breck Beckinsale, que realmente mejor conocida por todos nosotros por interpretar a Stargirl en la serie de televisión, dado que ella no solo es guapa, sino también bastante simpática y la verdad es mucho mejor actriz que esta Santa Juana. Así que no es mala onda con la actriz, pero creo que hubiera funcionado la película un poquito mejor si hubieran seleccionado a otra actriz. Otra cosa un tanto negativa vendría siendo el peso de ser la sexta película, dado que, siendo sinceros, estadísticamente, pocas franquicias de terror mantienen su calidad ya en la sexta entrega, como pasó precisamente con Viernes 13, parte 6, Jason Vive, o Pesadilla en la calle del infierno 6, La muerte de Freddy. Y la verdad, de esa película ya mejor ni hablemos, porque sí, me parece que fue un chiste. A final de cuentas, amigo, me parece que hicieron un trabajo bastante digno, porque a pesar de ser la sexta entrega, no es tan mala como esas películas, por ejemplo. Y ahora pasemos a lo renerdo. Muchos rumores están diciendo que, en este caso, Jeffrey Reddick, creador original de esta franquicia, ha insinuado que podría ser interesante para más adelante, en la siguiente película, meter una trama que gira en torno a los primeros respondedores, es decir, bomberos o paramédicos. Así que, amigo, imaginen el potencial, gente que llega a los desastres y qué pasa si uno de ellos tiene la premonición de un accidente que está a punto de ocurrir y obviamente, como pasa en todas las películas, lo para, pero la diferencia es que ellos tienen que lidiar su día a día rodeados de la muerte. Así que obviamente esto lo haría mucho más salvaje y mucho más rudo. Y por ende una idea y un concepto mucho más fresco y también interesante para una nueva entrega de esta saga. Y ahí lo tienes, amigo, la película de Destino Final, Lazos de Sangre. Me parece que es una película que tiene potencial, tiene un buen ritmo, es divertida, entretenida y realmente te entrega lo que tú esperas de esta saga, no más, pero tampoco menos. Así que en mi caso yo le pondré una calificación de 6.5 a 7, entretiene, divierte y es palomera para pasar el rato, y básicamente si te gustaron las películas anteriores de esta saga, seguramente esta película también te va a funcionar. ¿O qué piensas tú? Y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos, que eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo también este video de imprescindible, lo que debes de saber antes de ver la película de Tron Ares. Nos vemos en el siguiente video. Bye.